La convivencia en la escuela no fluye. ¿Por qué no fluye? Porque en la sociedad no fluye. Y no es que no fluya particularmente hoy, habitualmente no fluye en la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de una convivencia que no funciona de manera armónica. Precisamente es la historia de nuestros desafíos para lograr una convivencia armónica cuando tendemos a colisionar porque tenemos diferentes intereses, diferentes caracteres, diferentes ritmos, diferentes necesidades, diferentes estilos de vida, diferentes creencias. Todo eso nos lleva a colisionar. Y el conflicto es el motor que nos permite pensar cómo convivir mejor. El conflicto no es algo negativo, es en todo caso lo que nos invita a pensar cómo vivir mejor. Y en ese sentido, creo que tenemos que anticiparles a las familias, miren, aquí en la escuela, chicos y chicas se van a pelear. Van a tener momentos más agradables y momentos complicados. ¿Por qué? Porque solo cuando se pelean aprenden a resolver las peleas. Solo cuando se golpean en el recreo aprenden a cuidarse físicamente para no golpearse la próxima vez. Entonces no podemos suponer que las cosas van a fluir de entrada. Es precisamente la escuela el lugar donde las cosas no funcionan para que puedan luego funcionar. Si eso lo anticipamos a las familias, creo que vamos a tener un apoyo que no tenemos cuando las cosas ocurren y las familias se sorprenden. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿No había alguien cuidando? Sí, había alguien cuidando, pero nadie es Superman para evitar que los cuerpos se rocen en el recreo. Tenemos que entender que la escuela es el ámbito donde aprender a convivir con los otros. Y cada vez más, ¿por qué? Si me permite una referencia de edad, cuando yo era chico, mirar la tele implicaba esperar las 2 horas por día que había tele en casa, después negociar con mis hermanos cuál de los 4 canales que había disponibles íbamos a ver, y luego ver quién se paraba a cambiar el canal. Había todo un trabajo de negociación que implicaba aprendizajes sociales. Cada vez más nos encontramos hoy con infancias que en sus casas tienen pantallas individualizadas. Cada uno tiene su pantalla que maneja con el pulgar o con la yema de los dedos. Y entonces hay aprendizajes sociales que no están ocurriendo en el ámbito doméstico. Cuando chicos y chicas se encuentran con otro que no pueden manejar con la yema de los dedos y que tienen otro ritmo, otros intereses, otras creencias, otras ganas, en la escuela. Y entonces los patios, las aulas son lugares donde se pelean cada vez más, donde a veces les cuesta mucho poder soportar la frustración de que las cosas no sean como quieren que sean. Bueno, eso que dificulta el trabajo en la escuela es también lo que la hace más necesario, porque ahí es donde aprendemos a convivir con otros y a ejercer nuestra libertad, aprendiendo a construir proyectos colectivos, pero con mucha dificultad, porque precisamente lo que no aprendimos en otros ámbitos tenemos que poder lograrlo en la escuela. Creo yo, y anticipo algo que trabajaré en algún momento en otro libro, que cuando Comenio pensaba la escuela, ¿no? La primera gran experiencia de escuela moderna, la de Comenio, él tenía un propósito que era enseñar todo a todos y tuvo una herramienta que era la organización de grupos escolares. Cada vez más los grupos escolares forman parte del propósito, es decir, nos juntamos en la escuela para que chicos y chicas aprendan a vivir en grupos. Y eso es el ejercicio de la libertad, que es la libertad social, no una libertad individualizada, sino el poder estar con otros, con otras, y aprender cómo cotejar intereses, necesidades, ritmos, ganas y construir proyectos colectivos. Y debería ser cada vez más prioritario la formación de docentes y directivos como fomentar y acompañar procesos grupales, algo que creo yo tenemos todavía como deuda de la formación inicial y continua de nuestros docentes. Otro valor en el que me quiero centrar y que trabajo en el libro es la cuestión de la diversidad. La diversidad, en primer lugar, es el fruto de la libertad humana, porque somos libres, nos vamos transformando en diversos. Hay mucha menos diversidad entre las especies animales porque el instinto tiende a homogeneizar las conductas. El instinto fuerte de muchas especies hace que más o menos respondan del mismo modo. Como nosotros tenemos instintos débiles, fuimos desarrollando el razonamiento y la posibilidad de elegir, de tomar decisiones, y eso nos va diferenciando en distintas culturas, distintas tradiciones, distintas elecciones, y eso nos hace diversos. Y un rasgo potente de la democracia argentina es que nos hemos animado a constituirnos como sociedad pluralista. Para fines del siglo XIX,
la dirigencia política decía, no podemos ser parte del mismo país si no creemos todos en el mismo Dios. Recuerden los debates de la LEMI 420. Y el sector liberal decía, podemos ser parte del mismo país, aunque no creamos todos en el mismo Dios, si tenemos todos la misma moral. Un único modo de ser varón, un único modo de ser mujer, un único modo de constituir la familia bien constituida. Lo que hemos conquistado en los últimos 40 años es el reconocernos como sociedad pluralista, donde podemos vivir siendo diferentes, donde a nadie se le pida que renuncie a ser quien es para poder estar acá, siempre y cuando podamos construir las reglas de juego en la convivencia, ¿no? Las reglas de juego en la diversidad. Y entonces creo que esos avances certeros en la legislación y esos cambios culturales que nos han llevado a poder reconocer que tenemos derecho a ser y a vivir de maneras distintas, a tener diferentes modos de buscar la felicidad, a tener diferentes tradiciones, elecciones y concepciones, creo yo que implica un fuerte desafío para las escuelas. ¿Por qué? Porque en ese punto tenemos que desmontar la impronta de los primeros tres lemas. Y muchas veces nos encontramos todavía con colegas que dicen yo estoy civilizando bárbaros o yo les planteo el modo normal de vida, que es como yo pienso que hay que vivir. Y del otro lado hay cada vez más chicos, chicas y familias que dicen yo tengo derecho a vivir mi vida y yo tengo derecho a elegir cómo me visto, en qué creo, qué música escucho, a qué le rezo o a nada. Todo eso implica que la escuela tiene que recoger un poco y echar para atrás su límite de legitimidad para operar y entender que del otro lado hay una sociedad que tiene derecho a ser diferente. Al mismo tiempo, creo yo, la escuela tiene que asumir una responsabilidad fuerte que es la definición de las diversidades legítimas, ¿no? La Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes estableció derechos para infancias y adolescencias, y eso de algún modo pone límites a la diversidad legítima. En el nombre de la diversidad nadie puede decir, bueno, yo en mi familia iniciamos sexualmente a nuestras hijas porque esa es nuestra tradición cultural, o en mi familia resolvemos los conflictos con cachetazos porque así me educaron a mí, o en mi familia dejamos a mi hijo durmiendo fuera de la casa porque se portó mal, porque así me educaron a mí. Es decir, la escuela tiene que replegarse en la imposición de parámetros de normalidad o de modos de vida y al mismo tiempo hacerse firme en ser garante de la dignidad de chicos, chicas y adolescentes, cumpliendo los parámetros a los que hemos construido colectivamente la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Quiere decir que eso implica un doble juego, un doble movimiento de tratamiento de la diversidad, que me parece que es parte del proceso que estamos viviendo como adultos y adultas en las instituciones, entender cómo procesar la diversidad. La diversidad se proclama en carteleras y currículos, pero cuando aparece en la escuela muchas veces hace estragos, porque no sabemos bien qué tenemos que hacer con eso. Y creo que tenemos que construir ese doble movimiento. Decía antes que la igualdad es la gran deuda de la democracia, es aquello que de alguna manera se anticipaba en el lema de Alfonsín en su campaña, con la democracia se come, se cura, se educa, y 40 años después vemos que una gran cantidad de compatriotas, particularmente chicos y chicas, no comen adecuadamente, no viven adecuadamente, no se educan adecuadamente, no tienen condiciones básicas de vida. Y en buena medida eso es responsabilidad del conjunto de la sociedad argentina actual. Digo, de diferentes partidos y movimientos políticos y de lo que no hemos podido lograr colectivamente. Creo yo que eso es parte de nuestros debates políticos, pero también tenemos que pensar, bueno, ¿qué ocurre con la desigualdad en la escuela? Creo que la desigualdad llega a la escuela por diferentes ámbitos. En primer lugar, por el sufrimiento social de nuestros alumnos, alumnas, de las familias y de los y las docentes, que la estamos pasando cada vez peor. Efectivamente, la desigualdad nos golpea cotidianamente. Entonces, la escuela es un espacio donde, en muchos sentidos, la desigualdad nos golpea y la escuela es caja de resonancia de los malestares, las quejas, los malhumores que no son provocados por la escuela, pero que la escuela como ámbito de encuentro es donde resuena. Y creo que yo que la escuela es el lugar donde poder reaprender
a que tenemos derecho a la igualdad, que tenemos derecho a exigirle al conjunto de nuestro país condiciones mínimas de vida digna, condiciones como para poder desarrollar nuestros proyectos personales. No es cierto que el derecho de uno no tenga que ser garantizado por el conjunto. Precisamente nuestro pacto social es ese, que vivimos juntos como una sociedad porque nos hacemos cargo de las necesidades de cada uno de los miembros. Y yo siempre digo, era muy joven cuando fue la dictadura y cuando mis hijos, mis hijas me preguntan, ¿y vos qué hacías durante la dictadura? Yo tengo todavía el reparo de poder decir, bueno, yo era un adolescente, no tenía mucho para hacer cuando secuestraban y desaparecían a miles de personas. Pero ¿con qué cara les decimos a nuestros hijos que no hacemos nada cuando hay gente comiendo de la basura? Cuando hay gente que no tiene las condiciones básicas para vivir. Creo que esa es nuestra responsabilidad como sociedad adulta y el trabajo de la escuela es, en primer lugar, señalar y denunciar la desigualdad y señalarla como algo que no tiene que ser normalizado, que no tiene que ser naturalizado, sino que efectivamente cada uno tiene que reconstruir su propia mirada de ser digno de ser digno de tener el acceso a las condiciones dignas. La escuela no puede resolver la pobreza, la escuela no puede resolver las desigualdades, pero puede denunciar la desigualdad. Y también es cierto que a veces las escuelas son ámbitos donde podemos proveer algo que contenga o que mitigue ese dolor social. Me encuentro a veces con colegas que dicen, ¿y yo por qué tengo que dar de comer a la escuela? Que coman en otro lado. Digo, bueno, creo que cuando chicos y chicas tienen hambre, cualquier adulto que esté cerca es responsable de dar de comer. Cualquier adulto, sea un vecino, un docente, el médico, y porque además con hambre no se puede aprender. Entonces, si en la escuela tenemos comida, y yo creo que es valioso que en la escuela podamos ofrecer comida, tenemos que dar de comer porque cualquier chico y chica necesita la merienda reforzada, necesita el acceso a la comida. Pero junto con la comida llegan a la escuela con hambre de otras cosas y mientras estamos comiendo podemos leer un cuento y apenas terminamos de comer podemos resolver un problema de matemática. Cuando los y las docentes satisfacemos esa primera necesidad urgente, podemos empezar a resolver otras necesidades que también están presentes. Y ahí es donde creo yo que también tenemos que advertir que la escuela no puede resolver las desigualdades, pero a veces es factor de pobreza cuando trata de establecer límites a la perspectiva o al futuro de nuestros chicos y nuestras chicas. Nosotros no tenemos la menor idea de qué serán nuestros chicos y nuestras chicas en el día de mañana. Lo que tenemos que hacer es educar a cada uno, a cada una, como si fuera a ser un futuro premio Nobel, como si fuera a ser un futuro presidente, como si fuera a ser el máximo de lo que puede hacer en la vida. El maestro, la maestra que no enseña, que no educa, es factor de desigualdad, es factor de exclusión social. Siempre recuerdo el caso de un chico de 6 años que venía de Bolivia y cuenta que cuando hizo primer grado en una escuela de Jujuy y la maestra decía su nombre y no respondía. Y quizá la maestra pensaba que no sabía cómo responder y él en realidad lo que no sabía era castellano, sabía que le estaban diciendo su nombre pero él hablaba neymara. El chico se llamaba Evo Morales y llegó a ser presidente de Bolivia. Y siempre pienso, ojalá que ella maestra haya pensado que estaba educando al futuro presidente de Bolivia como el profesor Germain en el norte de África estaba educando al futuro premio Nobel Albert Camus. O quizás una maestra en Altagracia recibía un alumno que se llamaba Ernesto Guevara Lynch de la Serna y habrá pensado, este va a ser un cajetilla toda su vida, y no sabía que estaba educando al futuro Che Guevara. Uno no es dueño del futuro del grupo que tiene delante, entonces tiene que educar siempre ampliando horizontes culturales, ofreciendo el máximo de educación posible, y ese es nuestro aporte a la igualdad, el poder ofrecer todo lo que como sociedad adulta tenemos para ofrecer a las nuevas generaciones. Y eso nos permite también, y como decía Karina, ofrecer las herramientas simbólicas para tramitar el dolor social, para poder pensar que otros mundos son posibles. Y creo yo que es quizá el valor menos contemplado en la tradición escolar. Tenemos una escuela que fue diseñada para que cada uno haga su trayectoria de manera individual. Estamos en grupos, pero cada uno en su banco, mirando para adelante, con su cuaderno, con su libro, con su carpeta. Y cuando nos toca hacer la prueba, no hay que copiarse del de al lado, porque cada uno es... Y entonces, por más que vivimos en grupos escolares,
la comunicación y el funcionamiento es radial. El centro está en la palabra y la cara del docente, y el resto son todos individuos que miran hacia adentro. La solidaridad implica fortalecer los lazos entre pares. Y creo yo que ese puede llegar a ser el gran aprendizaje de la pandemia. Esta pandemia por la que transitamos y que hemos olvidado demasiado rápidamente, nos enseñó que ante los grandes problemas comunes, la única manera es resolverlos de manera conjunta, de manera articulada. Creo también que durante la pandemia hubo un esfuerzo enorme del sistema de salud y del sistema educativo para llevar adelante eso que era un desafío que nunca antes habíamos vivido. Y uno de mis libros habla sobre eso, sobre el desafío enorme que fue la pandemia, un desafío que implicó un esfuerzo grandísimo, un compromiso muy grande de solidaridad del sistema educativo y al mismo tiempo con resultados ineficientes en muchos sentidos. Es cierto que en muchas cosas no llegamos a que todo salga perfecto, pero la ineficiencia no le quita legitimidad al esfuerzo y al trabajo enorme que se hizo en muchos lugares de nuestro país y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Eh, Tengo en ese libro también testimonios de docentes y directivos de distintos lugares de la provincia que cuentan lo que significó enormemente en el trabajo en la pandemia. Y nos hemos olvidado de esto, y pareciera que, bueno, quedó atrás. Y como a veces en los medios, en la opinión pública, se dice, la escuela no hizo nada, estaban en sus casas tranquilos, tomando mate porque no tenían que ir a la escuela, creo que tenemos que, en primer lugar, mirarnos al espejo y reconocer el esfuerzo enorme que hicimos dentro del sistema educativo en ese tiempo y aprender a tomar como aprendizaje que algo aprendimos, que era que teníamos que ser solidarios. Y entonces tenemos que volver a llevar al aula la necesidad de mirar lo que está pasando en la sociedad y ver qué podemos hacer para mitigar algo del dolor social, para poder resolver problemas barriales, para poder organizar proyectos de intervención en las comunidades, para poder resolver también solidariamente aquellas necesidades que llegan a la escuela, que llegan al aula, y cómo hacemos para o compartir los materiales o resolver las ausencias. Creo que tenemos que pensar cómo articular nuestras potencialidades para resolver cooperativamente necesidades comunes o necesidades de aquellos cuyos derechos son vulnerabilizados cotidianamente. Como estos valores, creo yo, que son el aporte de la escuela a la construcción de una cultura política de nuestro país. Muchas veces sabemos que la escuela tiene como falencia, como límite para su trabajo, las condiciones de la sociedad argentina actual. Y muchas veces me encuentro con colegas que dicen, ¿y cómo podemos trabajar? Mirá lo que estamos viviendo, una sociedad injusta, desigual, violenta, poco solidaria, individualista, maltratadora. ¿Cómo podemos trabajar en estas condiciones? Y yo retomo un concepto que propone Carlos Cullen, que es que la escuela es espacio público de construcción de lo público. Como espacio público tiene todos los problemas y los defectos del espacio público contemporáneo, pero como construcción del espacio público tiene el desafío de construir el futuro, de hacer que de ese hoy vayamos hacia otro mañana. Y precisamente es la escuela el lugar donde decir, tenemos que educar en libertad, diversidad, igualdad y solidaridad, porque vivimos en una sociedad injusta, desigual, maltratadora, exclusora, discriminatoria, violenta. Porque vivimos en una sociedad con la que no estamos satisfechos, el trabajo de la escuela se hace más arduo y al mismo tiempo más necesario. Porque vivimos en una sociedad de la que estamos desencantados, el trabajo de la escuela es construir una cultura política democrática, pluralista, inclusiva, solidaria. Porque vivimos en una sociedad que en muchos casos vuelve a cometer los mismos errores porque no termina de comprender el pasado, la escuela es un espacio donde pensarnos colectivamente, no donde ir desde mi modo de pensar y bajar el dedo y decirle al otro, a la otra, lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, sino donde invitar a pensar colectivamente, donde invitar a pensar de verdad y en profundidad en qué mundo estamos viviendo y en qué mundo querríamos vivir, porque ese es el lugar de la escuela, el lugar de puente entre la sociedad que somos y la sociedad a la que queremos convertirnos.